11, 27 y 28. Vamos a leer la palabra del Señor. Sí, dice la palabra del Señor, 11, 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, vamos a leer mejor desde el 24 para tomar contexto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Vamos a orar así de pie, por favor, me acompañan a leer. Señor, te agradecemos en esta mañana lluviosa de bendición, Padre, porque la lluvia es bendición, porque tu palabra dice que tú riegas la tierra y haces germinar la tierra, Señor, producir, Dios. Gracias te damos porque, Señor, tú en esta mañana nos has traído para hablarnos y para darnos, Señor, tu consejo. Por eso preparamos el alma, el corazón, mi vida, Dios, mis oídos, mi corazón, para recibir con humildad, con obediencia y con alegría tu palabra, y sobre todo para ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, muy amable. Quiero que veamos una imagen que de pronto algunos no lo van a conocer. Nosotros aquí hablamos mucho de la mitología griega o la mitología grecorromana. Hablamos mucho de la Edad Media porque, digamos, fue una edad de 1000 años, la Edad Media, de muchos cambios, muchas historias, transiciones, ¿sí?, que hicieron parte de lo que fue en la revelación progresiva de la Biblia. Nosotros hemos salido del día de la Reforma, que fue en el año 1517, un 31 de octubre. Martín Lutero, como lo explicábamos, decidió tomar, digamos, parte en un movimiento que habían iniciado en el 1300, en el siglo XIV. Había iniciado John Wycliffe, creo que es el nombre, que luego continuó Juan Hus 100 años antes, en el 1514, 1414, Juan Hus, uno de los precursores de la Reforma, murió bajo la hoguera. Y luego, después de esto, hubo algunos reformadores, como el caso de Juan Calvino, como el caso de Jerónimo Savonarola, que fue el padre de las misiones, y también como el caso de los hermanos Wesley. Aquí tenemos una imagen, no sé si los estudiantes saben quién es esa mujer. Estoy hablando dentro de el imaginario colombiano, es decir, dentro de la mitología o las leyendas de Colombia, porque íbamos a hablar precisamente de una analogía que una mujer utiliza, porque aquí habla una mujer y dice: bienaventurado, dice, levantó la voz. O sea, que ustedes ven ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, en la historia, en las leyendas de Colombia, esa mujer se llama Bachué, y su hijo, el cual no aparece registrado su nombre. Y esta es una leyenda de nuestra cultura chicha. Nosotros, nuestros indígenas, en lo que fue el altiplano cundiboyacense, fue habitado por los chichas, famosos precisamente por su leyenda, por su imaginario.
Y ellos narran que la vida, antes de que existieran los hombres, la vida cómo empezó en este planeta, en este mundo, en esa laguna. Le llaman la laguna de Guatavita, que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. En esa laguna de Guatavita cuenta la leyenda que nació de las aguas de esta laguna, salió una mujer muy hermosa que se llamó Bachué, y junto a ella nació también, salió de las aguas un pequeño, un niño. Y estos fueron los primeros habitantes de todo el planeta Tierra. Es decir, las primeras personas que existieron. La primera fue una mujer y luego salió un niño de esa misma laguna. Esta mujer salió del agua, salió de la laguna y se instaló precisamente en un valle donde el clima era menos frío, y ahí construyó una casa para vivir junto al niño. Tiempo después, el niño se hizo hombre y se casó con Bachué. De este matrimonio, este incesto que llaman, ¿verdad? En términos, en la tierra se empezó a poblar de hombres. Es decir, que según la leyenda chicha, nosotros somos descendientes de ellos dos. Como puede darse cuenta, es una leyenda, es un mito, hace parte del imaginario nuestro. Pero puede darse cuenta que es totalmente contrario a lo que establece Dios en la creación original, porque Dios crea primero al hombre y luego dice que de la costilla del hombre Dios saca a la mujer. Pero ellos dicen que primero sale la mujer del agua y que después de la mujer nace un niño, nace un hombre, un bebé. ¿Por qué hablo de esto? Porque vamos a hablar de la mujer. Una mujer que lanza una expresión. Solamente en los 4 evangelios aparece esta bienaventuranza aquí en Lucas solamente. Recordemos que Lucas era médico y que era el investigador de los evangelios, el que investigaba, el que profundizaba, era el periodista. Y Lucas se encargó de publicar, de hacernos saber esta bienaventuranza. En la Biblia hay muchas bienaventuranzas. Ya salgo de la famosa Bachué, de la leyenda de Bachué, como madre de todos los seres vivientes, de todos los seres humanos en la tierra. Y entonces me dirijo ahora a la mujer que destaca la importancia por encima de Cristo de la mujer. Mire que me gustó leer el contexto. Alcancé a leer solamente la metáfora del espíritu inmundo que vuelve, aunque el capítulo 11 es un capítulo que tiene temas muy interesantes como la oración, la casa dividida contra sí mismo, y luego habla del espíritu inmundo que vuelve. ¿Por qué leo el espíritu inmundo? Porque el 27 dice, mientras él, ¿cómo empieza el 27? Que es donde vamos a hablar. Mientras él decía estas cosas, entonces yo le pregunto al texto. La primera regla de la hermenéutica es preguntarle al texto. Cuando usted va a interpretar un texto, usted tiene que preguntarle al texto, luego le pregunta al destinatario y luego se pregunta a sí mismo qué significa para mí. Primero esto es lo que llamamos la verdadera hermenéutica. Yo le pregunto al texto porque él me dice, mientras él decía estas cosas, digo, ¿qué decía? Entonces me devuelvo, estaba hablando del espíritu inmundo que vuelve, de las personas que se apartan del Señor. Entonces ya puedo entender, él estaba hablando precisamente de las personas que llenaban su vida del Señor y que luego se apartaban de Él y su vida quedaba llena de espíritus inmundos. Entonces ya digo, bueno, ahora sí puedo entender un poco lo que va a hablar acá, porque la Biblia dice que una mujer se levantó de entre la multitud. Es decir, una mujer parece que se emocionó y lanzó una expresión muy, digamos, llena de carga emocional, de mucha propaganda. Dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurado el vientre
que te trajo o que te parió. Si me pueden mostrar la Nueva Traducción Viviente, por favor. Bienaventurado. Mañana le vamos a poder preguntar al hermano, él le ayudó en la Traducción Viviente, muchas cosas que usted quiera preguntarle, porque él fue uno de los que participó en esta traducción. La Nueva Traducción Viviente. Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Aquí queda mucho más claro el texto, porque resulta que la mujer tenía un papel muy preponderante en la época de Cristo dentro de lo que era la religión. La mujer era considerada la madre, no era la madre de todos los seres vivientes, como el caso de Diana de los Efesios, que aquí le hemos hablado. Diana de los Efesios era la Bachue de la mitología griega, y se dice que ella no solamente parió a los hombres, sino que los amamantó, porque tenía 7 pechos en su frente, tenía 7 senos cargados de leche que amamantaban a los. Recordemos la leyenda de Roma, cómo enseña que Rómulo y Remo, los fundadores del Estado romano, fueron amamantados por una loba también. Es decir, el tema de amamantar, de parir, era una forma de describir a través de de la antropología, es decir, de la figura del hombre, cómo fue creado el mundo. Entonces muchos pensaban que así como la mujer tenía al hijo, así todos los hombres vinieron a este mundo. Se alegorizó el nacimiento de la raza humana a través del parto de la maternidad humana. Así que muchos al día de hoy piensan que realmente el hombre proviene de una pareja, de la unión entre un hombre y una mujer. Por eso fue necesario, porque desde un principio, desde Babilonia, donde nace por primera vez la adoración o la mujer como una deidad, usted sabe, Semiramis, que fue erigida como una diosa reina, y su hijo Tamuz. Ahí donde empieza la veneración a la mujer como la autora de la vida, como la mujer que de donde salió, de donde brotó la vida. Por eso trascendió. No crea que la imagen de las vírgenes que usted ve hoy día en el catolicismo romano, no crea que eso es nuevo. Ellos adoptaron la tradición de Babilonia, precisamente. Esa tradición le daba la deidad o le daba la preponderancia a la vida con una mujer cargada con un niño, como sucede hoy. Yo quiero mostrarles algo también que nos pasó. Voy a hacer aquí un paréntesis a manera de introducción también, que nos pasó el viernes, porque pues estábamos en familia con Jessy, que nos estaba visitando, y decidimos ir a ver una película que se llama Apocalipsis. No sé si la han visto, en Apocalipsis de San Juan, y las están promocionando en las páginas cristianas. Y yo dije, vamos a verla. Imagínense, a mí que me gusta mucho el tema de escatología, dije, vamos a verla, vamos a ver qué podemos aprender de ahí, observar. Y todos fuimos con esa expectativa. Y cara la boleta, porque eran allá en el Viva, nada más la están proyectando en el Viva. Y resulta que empieza la película, y cuando vamos a ver, era una película católica. El catolicismo, al igual que el adventismo, al igual que el movimiento reformado, tiene una interpretación preterista de la escatología. Es decir, ellos interpretan de que ya esos eventos pasaron. Es decir, que ya el anticristo, que ya la gran tribulación, que ya los sellos, que ya las plagas, que las copas de la ira, eso ya pasó. De hecho, ellos creen en un milenio espiritual. O sea que ya no viene anticristo, ya no viene la bestia, ya no vienen los juicios, ya eso pasó.
Ellos tienen una consideración preterista y los católicos están identificados ahí. Y resulta que cuando llegaron al momento de la reforma nos dieron hasta con el balde, hermano. Nosotros éramos los enemigos, la piedra en el zapato. Por eso nació el Concilio de Trento, que fue la famosa contrarreforma, porque los infieles, los apóstatas, fueron los protestantes. Nos dieron hasta con el balde, hermano. Y para remate, bueno, disculpe, hermano, ahora terminamos, porque se me pierde la idea. Y entonces nosotros, que nos quedamos esperando, intentando ver qué podemos rescatar, pero al final de la historia, lo que aparece es, en lugar de una imagen o la venida de Cristo en gloria, aparece la llegada de la Virgen con 7 estrellas y con la luna en los pies, así. Aparece en el mundo, aparece como una epifanía, y así termina la película. No llegando Cristo a este mundo, sino llegando la Virgen y manifestándose a los hombres. Entonces, quedamos bastante, lógicamente, uno queda como dicen vulgarmente, ardido, porque perdimos el tiempo y la plata. Porque uno muchas veces no estudia, hermanos, no examina las cosas. Y uno se confía, y con ese título y eso, yo me confié. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la interpretación es totalmente preterista, católica. Intenta darle una interpretación en el pasado, y prácticamente quien viene es la Virgen, no viene Cristo según ellos. Ahora sí me centro en el mensaje. Disculpe que me haya apartado un poco del mensaje. La Escritura nos dice lo siguiente, hermanos: bienaventurado el vientre que te trajo al mundo y los senos que mamaste. Quiero leer solamente, mire, en la Biblia aparece 84 veces la palabra bienaventurado, es decir, 84 bienaventuranzas. La primera bienaventuranza aparece en Deuteronomio 33, 29, y dice lo siguiente: tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Dice Deuteronomio 33, 29. Voy a leer una que es común para nosotros. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ya lo estudiamos aquí, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay otro pasaje que quiero leer en Apocalipsis, precisamente, capítulo Apocalipsis 1:3, dice lo siguiente. ¿Me puede colocar, hermano Luis? Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Es una de las 86 bienaventuranzas que aparecen en la Biblia. La palabra bienaventurado viene del griego Macario, que traduce feliz, que traduce dichoso, como lo habíamos dicho en semanas anteriores. Ahora, hay una traducción que dice los que verdaderamente, un título que aparece aquí en Reina Valera. Usted lo tiene ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice el título, hermanos?
¿Cómo dice el título ahí? Los que en verdad son bienaventurados. Muchas gracias. Los que en verdad son bienaventurados. Es decir, que hay una prevalencia sobre todas las bienaventuranzas que hemos leído respecto a lo que estamos leyendo. Hay muchas bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurados los pobres. En el sermón del monte aparecen 7 bienaventuranzas que ustedes las conocen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacíficos, pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, en Mateo capítulo 5. Y Apocalipsis también nos dice lo mismo. Apocalipsis nos dice que debemos guardar las palabras de la profecía de ese libro, porque el tiempo, dice, está cerca. Entonces, esto tiene mucho que ver con nuestra 2 actividades especiales, porque hemos hablado de la Biblia todo este tiempo, y la semana pasada hablamos del Evangelio. Hablamos del Evangelio, que es el Evangelio eterno, lo llama Apocalipsis. Recuerda que el Evangelio no empieza en el Nuevo Testamento, el Evangelio empieza en Génesis, porque el Evangelio son buenas noticias. Y en Génesis usted escucha repetir la palabra, y vio Dios que lo que había hecho era ¿cómo? Bueno, buenas noticias. Así que cuando Dios decide salvar a Noé y a su familia, es una buena noticia. Cuando salen del arca y Dios dice que nunca más va a destruir la tierra con agua, es una buena noticia. Es decir, que el Evangelio es toda la palabra del Señor. Lo que sucede es que en el Nuevo Testamento le llamamos el Evangelio del Señor Jesucristo, que es diferente. Es diferente. Ahora, algo interesante es que la palabra de Dios nos dice acá que Jesús interpela a aquella mujer. Dice, aquella mujer le da importancia a la madre de Jesús. Le dice: bienaventurado el vientre, es decir, la mujer que te trajo al mundo, la que te tuvo 9 meses, la que te parió. La mujer le da más importancia a la madre que el que está hablando. Le dice: bienaventurado la mujer que te engendró, que te parió. Y dice: y los senos que mamaste. Le da mucha importancia, amados hermanos, al proceso de la maternidad de María. Si sabe que la misma Biblia en muchas ocasiones es utilizada para intentar poner por encima de Jesús a María. Mire, hubo un movimiento en el año 300 que ocasionó un gran cisma en la Iglesia Católica, cuando Constantino, que fue, entre comillas, el primer emperador, entre comillas, cristiano, que fue donde empezó este desorden, que fue donde nació la Iglesia Católica con Constantino, hubo un movimiento que se llamó el arrianismo. El arrianismo consideraba que Cristo Jesús no era eterno, sino que Cristo había nacido de María. Que Cristo nació cuando María lo trajo al mundo. Y el arrianismo se enquistó en la Iglesia Católica y fue lo que dio origen al tema de la adoración a María. Usted lo puede buscar en su casa, se llama arrianismo. ¿Qué significa esto? Que desde un principio había la intención de coger el Evangelio, escúcheme, porque yo estoy convencido de que no es que Satanás quiera que las iglesias se cierren, hermanos. Satanás quiere que se cierren las iglesias que predican la sana doctrina o la palabra de verdad, porque la iglesia, dice la Biblia, que es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Así que él no está interesado en que se cierren las iglesias, sino que se cierren las iglesias que predican la verdad. Ahora, mire lo que sucedió. Siempre
había la intención, como no pudieron dañar el evangelio, no pudieron acabar, escúcheme, no pudieron acabar con los cristianos, los tiraban al fuego, los tiraban a los leones, los tiraban a las bestias, los crucificaban, los atravesaban a espada. No pudieron, los cristianos se multiplicaban, hermanos. Entre más los perseguían, más se multiplicaban. Acuérdense lo que pasó con las mujeres israelitas en los tiempos de Faraón. ¿Cómo empieza Éxodo? La Biblia dice que el faraón, se levantó un faraón que no conocía a José y se dio cuenta que las mujeres hebreas parían hasta solas y tenían hijos varones y se asustaron y dijeron, vamos a acabar, dio la orden de matar a todos los varones que nacieran. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Eso fue imposible porque las parteras temieron a Dios y preservaron la vida de los varones. Ahí, de esa persecución, nació Moisés. Cuando la iglesia nace, como no pudieron, hermanos, nació un movimiento que se llamó el movimiento de los mártires. Le llamaron, los mártires tenían otro nombre, ahora no recuerdo. Pero este movimiento de los mártires, los mismos cristianos, cuando escuchaban que había un juicio para condenar a cristianos, para llevarlos a los leones, ellos mismos iban y ponían su vida con la intención de entregarla por causa de Cristo. Eran felices con que los mataran, con que los entregaran a las bestias, porque querían en cierta forma imitar el sacrificio de Cristo. O sea, no podían acabar. ¿Cómo se puede acabar con un grupo, con una iglesia que no le importa morirse? Nosotros hoy cuidamos esta vida, nos preocupamos por esta vida, estamos más aferrados a la vida nuestra, a la terrenal, a lo que tenemos hoy día, que aquellas personas. Nosotros no estamos preparados para una persecución. Pero aquellas personas decidieron entregar su vida por Jesús. Y como no las pudieron acabar, Constantino I hace un tratado, un decreto, y dice: la iglesia cristiana es la iglesia oficial del Imperio Romano, la religión cristiana. Y como no pudo, siguió, porque mucha gente que no estuvo de acuerdo con hacer una alianza, porque el primer concilio ecuménico fue el concilio de Nicea en el año 332, creo que es. El concilio de Nicea, ¿sabe qué hizo Constantino? Dijo: vamos a reunirnos todas las religiones del mundo antiguo, y vamos a establecer una gran religión. Ahí cayó el evangelio. Ahí se metió el evangelio y se acabó el evangelio. Pero sin embargo hubo un remanente que huyó a los montes. Nacieron los monasterios, los monjes, las monjas. Nacieron precisamente de esa persecución. Y resulta que no pudieron, entonces dijeron: vamos a inventarnos el arrianismo. Vamos a decir que que María es la madre de Dios. Y como María es la madre de Dios, entonces eso significa que Jesús no es humano, que Jesús no es Dios, que es humano. Por eso el catolicismo afirma que María está por encima de Jesús. Y esto es lo que estaba pasando. Mira el movimiento. La mujer dice: bienaventurado el vientre que te parió, que te trajo al mundo, y los pechos que mamaste. Es decir, la mujer realmente importante es la mujer que te parió tu mamá. Eso es lo que le dijeron a Jesús: tu mamá es más importante. Gracias Dios por la mujer que parió a este hombre, que lo amamantó, que le dio los pechos. Y Jesús interpela inmediatamente. Jesús se levanta y dice: un momento, eso no es así. Jesús no solamente aclara, sino determina una promesa. Dice: hay una bienaventuranza más grande que todas. Esta es la bienaventuranza más importante de la Biblia. Porque Jesús dice: bienaventurados. Antes, más bienaventurados son los que ¿qué? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire, estamos en el mes de la Biblia y yo se lo he dicho aquí. Yo no estoy en contra de que la gente lea la Biblia ordenadamente. Hay planes. Lea la Biblia en un año,
Usted tiene detrás de la Biblia algo que llaman citas para cuando está enfermo, cuando está solo, cuando tiene un problema económico. Es decir, la Biblia tiene su forma de tratar problemas específicos. Hay que leer la Biblia, hay que escucharla. Amén. Hay que celebrar el día de la Biblia. Pero Jesús dijo que en la Biblia lo más importante de la Biblia era ponerla en práctica. Eso es lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo escucha la Biblia. O sea, hoy día sí. Hace unos 30 años que yo me convertí al Evangelio, no era fácil. Pero hoy no solamente se escucha, sino que se ve. Hoy usted en las redes sociales, usted en los medios de comunicación, usted escucha la palabra de Dios. Amén. Cuando entra un mes, ahora que entró noviembre, enseguida empiezan las oraciones públicas. Gracias, Señor, por este mes de noviembre. Y empiezan un poco de profetas, hermano. Falsos profetas. Declaro prosperidad, bendiciones mil. Declaro que se van a derramar lluvia de bendiciones en este mes de noviembre. Sí, no busque del reino de Dios para que no trabaje también, para ver si te va. No, así no es. Pero entonces, algo interesante que dice la Biblia es que el objetivo no solamente, escúcheme, no solamente es oírla. Usted la está oyendo hoy. Y hay muchos que están oyendo, algunos están distraídos, algunos están durmiendo, algunos están con el celular, haciendo otras cosas. Pero están oyendo. Pero eso no es todo. La Biblia dice, los que oyen la palabra de Dios es decir, es un trabajo complementario. Escuchar es importante. Amén. Pero la Biblia dice, escúchala. ¿Y qué más dice? Y guárdala. ¿Me puede colocar, por favor, hermano Luis, la nueva traducción viviente? Escúchala y ponla en práctica. Escúchala y obedécela. Escúchala y ejecútala. Porque acá dice, vea, la nueva traducción viviente, mire cómo las deja claras. Porque cuando yo digo guardar, yo me imagino que algunos cumplen al pie de la letra y se la guardan en la casa. La guardan. Si se acuerda, no sé si ha escuchado la historia del pastor que fue a cenar a la casa de un hermano y el hermano le prestó, creo que fue una cucharita de plata, y el hermano se fue, el pastor de la casa, y el hermano de la casa buscando la cucharita de plata y no la encontraba, hermano. Dice, pastor, me botó la cucharita. Hostia, se la habrá llevado. Esa cucharita de plata que era de mi vajilla, de mi tatarabuela. Y comenzó a hablar. Hermano, cogió esta rabia, dejó de ir a la iglesia. Se fue de la iglesia, hermano, porque hay gente que se va de la iglesia por unas nimiedades. Y dice la historia que el hombre se fue y el pastor lo fue a visitar. El pastor llegó a la casa a visitarlo y el hermano, bravo, la cara. Dios le bendiga, pastor. Hermano, ¿usted por qué dejó de ir a la iglesia? Y el hermano vino así, se liberó. Le dijo de todo al pastor. El pastor le dijo, hermano, yo no me he llevado ninguna cuchara ni me la he robado. Lo que sucede es que yo guardé esa cucharita, la limpié y la metí dentro de su Biblia. Ahí la dejé guardadita. El hermano fue a buscar la Biblia, abrió la Biblia y estaba la cuchara. Porque no la leía, porque no la abría, sino para ir a la iglesia. Como dejó de ir a la iglesia, no la encontraba. Pero esa expresión guardar, aquí la pone, claramente la expone,
la Nueva Traducción Viviente dice, pero más bendito, pero aún más, es todo el que escucha la palabra de Dios y ¿qué? Y la pone en práctica. Es decir, que no hay ningún sentido en escucharla, en leerla, en estudiarla, en profundizarla. No tiene ningún sentido si la Biblia no se pone en práctica. Amén. Y no le voy a decir que es fácil, porque la Biblia dice, si tu enemigo, escuche, te pide, tiene sed, dale de beber. Perdón, si tu enemigo te pide de comer, si te tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Cuando nosotros sabemos que alguien nos ha hecho daño y tenemos la oportunidad, el fresquito de la Rosa de Guadalupe, nosotros que quisiéramos hacer justicia, ¿sí o no? Hay un poco que dice, ay, me corrió un fresquito. Cuando le pasa algo malo a alguien que nos hizo algo malo. Pero la Biblia dice, no. ¿Sabe qué dice la Biblia? Orad por los que os persiguen. Orad os digo, ¿qué más dice? Y no maldigáis. Amén, ¿me está escuchando? No es fácil, pero la Biblia dice que debemos hacerlo, amén. Y dice que si tu hermano pecare 70 veces 7 contra ti, tendrías que perdonarlo. Y usted diría, pero tanto. ¿Me escucha, iglesia? La Biblia dice que si nosotros hacemos esto, somos dignos hijos de un Padre que es perfecto. Amén. Santiago nos dice que hay otro, nos habla de otro espejo. Santiago nos dice lo siguiente en el capítulo número 1 de Santiago. Santiago 1 dice lo siguiente. Capítulo 19. Capítulo 1, versículo 19, perdón. Por esto, mis amados hermanos, tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para coger rabia. Nosotros hacemos todo lo contrario. Lo invertimos. Pero el consejo de Santiago, el hermano del Señor, es: todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Si me puede colocar la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, la Nueva Traducción Viviente dice, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, ¿y qué más? Y lentos para enojarse, ¿verdad que sí? Amén. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que necesitamos tener una dinámica o una disciplina en este sentido, en ese sentido. Ahora, ¿qué sigue, por favor? ¿Me puede mostrar? El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Pero leamos el versículo 22, por favor. Pero no solo escuchen la palabra, sino que la palabra, sino tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, dice, solamente se engañan a sí mismos. ¿Qué más dice? Pero si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica,
y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios, ¿qué dice la Biblia? Te bendecirá con obediencia. ¿Sabes cómo dice acá la Reina Valera? Dice, serás bienaventurado en lo que haces. Amén. Serás bienaventurado en lo que haces. La importancia, la necesidad. Escúcheme, nosotros lo llamamos en términos sociológicos, en términos gramaticales, ser coherentes con lo que nosotros predicamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros los cristianos modernos, o mejor posmodernos de este siglo, ¿sabe cuál es la fama que tenemos? Que predicamos, pero no aplicamos. Que predicamos, pero no practicamos. Que hablamos de Dios, pero no vivimos lo que hablamos de Dios. Ese es el gran dilema de la humanidad. Podemos celebrar el Día de la Reforma. Podemos hacer un seminario. Mañana vamos a hacer un seminario, un congreso para predicar mejor. Pero escuche, eso no tiene sentido si nuestra espiritualidad no está basada en la práctica de lo que la Biblia me enseña que debo hacer. No tiene sentido si la Biblia me enseña, por ejemplo, un tema que debemos poner en práctica es el tema de la santidad. El tema de la santidad. El Señor nos dice desde el Antiguo Testamento, nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro dice lo siguiente. Dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que se os manifestará cuando Cristo, creo que es primera o segunda de Pedro, no recuerdo, me sé cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice la Biblia, vuestra manera. Ya me acordé, primera de Pedro 1:13. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 1:15 dice, por tanto, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un problema hoy día. Es un problema hoy día porque hoy día el cristiano no quiere desligarse del mundo. El cristiano quiere vivir en el mundo y seguir a Cristo. Y es imposible servir a dos señores. Es imposible. Mire, nadie, escúcheme, absolutamente nadie puede servir a dos señores, lo dijo Jesús. Yo no puedo hacerlo porque la Biblia dice en Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Y luego dice Juan que todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, de la secularidad. Y dice, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un mandamiento que yo leo, pero esto que dice ahí, yo tengo que ponerlo en práctica. Amén. Debo ponerlo en obra. Amén, iglesia. Porque si lo leo, si nada más le aplico la dialéctica, como dice la Biblia, soy como un hombre que se mira en el espejo. ¿Por qué usted cree que la persona tiene que, las mujeres, por ejemplo, las mujeres, anda con una, ¿cómo es que le llaman eso? Vanidosa. Yo no sé si se llama así. Bueno, mi mamá le llamaba vanidosa, ¿verdad, mi amor? Que era como un espejo que tenía uno de aumento y otro tenía otro que no era de aumento. Los espejos. Bueno, ya no se usa espejo porque ahora se usa la cámara del celular, si no estoy mal. Oiga, el celular sirve para todo, hermano. La mujer se pone el celular y se mira. Pero ¿qué pasa? Que pasan 10 minutos y tiene que volverse a mirar. El hombre, lo mismo. ¿Por qué la Biblia dice? Porque uno se le olvida o no sabe
si se le movió el pelo, si se le cayó esto, si se le salió lo otro, si se le salió un moquito por aquí. Alguna cuestión. Pero la Biblia dice que debemos estar constantemente mirándonos porque nos olvidamos de que lo que somos o cómo nos vemos. ¿Me escucha? Iglesia, la Biblia dice que nosotros debemos ser obedientes y ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén, iglesia. También nos dice en la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 44, un pasaje clásico que usted conoce. Y la Biblia habla de dos hombres, Mateo 5, 44, de dos personajes en una parábola que los dos iban a construir una casa, dice la Biblia. Pero a la casa necesitaba, lógicamente, Mateo 5, 44. Mateo 5, deme un segundo. Esta cita fue la anterior. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? ¿Están aquí? Dice Mateo capítulo número 7, versículo 24. El evangelio es práctico, no teórico. Y vemos muchos cristianos teóricos hoy día. Cualquiera que oye estas palabras, ¿me puede poner la traducción, por favor, nueva traducción viviente? Cualquiera. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre una base sólida. Y aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza, dice, y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, se derrumbará como un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Escúcheme, la importancia de ser consonantes con lo que estamos predicando. Yo siempre lo he dicho que las personas no leen la Biblia. Si los cristianos no leen Biblia, imagínense. Ahora los inconversos. ¿Qué es lo que más hace la gente hoy día? ¿Cómo? El celular. La gente no lee la Biblia. ¿Usted cree? Yo he estado sentado almorzando con personas que están almorzando y están viendo videos y están chateando, ni siquiera para comer. ¿Y qué decir de dormir? La gente ni siquiera duerme por estar conectados, están esclavizados. Es un tipo de adicción. La gente no lee la Biblia. ¿Me escucha? La gente lee la vida de los creyentes. La gente ve el testimonio. Es decir, lo que yo predico, la gente debe verlo reflejado en mi vida, en mi condición. Por eso es importante que hoy nosotros entendamos que hay una promesa de Dios, una bienaventuranza. Debemos dejar de ser cristianos hipócritas, cristianos incoherentes, cristianos falsos, religiosos, que no vivimos lo que predicamos realmente, que no vivimos lo que enseñamos, que no vivimos lo que representa ser un hijo de Dios. ¿Me escucha? Ser un cristiano es más que venir a la iglesia. Ser un cristiano es más que venir al culto, más que estar bautizado, más que ser un pastor y que tener un ministerio en la iglesia. Ser un cristiano es oír la palabra de Dios, guardarla en el corazón y ponerla por obra, ponerla en práctica, hermanos, obedecerla, porque es difícil, pero hay que obedecerla. Amén, iglesia. Todo lo que dice la Biblia hay que ponerlo. No hay nada que usted no tenga o que no pueda hacer. La Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley para demostrarnos
que nosotros podíamos vivir también en este mundo obedeciendo sus mandamientos. Amén. Es más, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Amén. Así que hoy se puede vivir, se puede ser un cristiano, se puede ser un cristiano íntegro, iglesia. Se puede ser un cristiano sin tener ninguna clase de contaminación ni de pecado moral, sin ser un adúltero, sin ser un fornicario, sin ser un ladrón, sin ser un borracho, sin ser un tramullero, sin ser un mentiroso. Se puede porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Así que si estamos aquí y nada más escuchamos, si acaso escuchamos, porque le digo, si estamos atentos, pero salimos y no ponemos en práctica lo que la Biblia nos enseña, estamos perdidos. Amén. ¿Quién es feliz verdaderamente? ¿Quién es bienaventurado? El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. El que oye la palabra de Dios y la obedece. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí? Juan 14, 21. Quiero leer Juan 14, del 21 al 24. Con esto quiero terminar. El que tiene mis mandamientos, ¿qué dice la Biblia? Y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y me qué? Déjamela ahí, por favor, hermano Luis. Dame la Nueva Traducción Viviente. Escucha esto. Yo estoy aquí porque yo quiero conocer al Señor. Yo quiero ir un día al cielo. Amén. Hay un libro que se llama El castigo interior de una de esas famosas monjas que cuando la iglesia cristiana fue absorbida por el movimiento de Constantino, el concilio de Nicea, esa mujer se fue y formó una orden de mujeres que querían guardar la palabra. Ella escribió un libro que se llamó El castigo interior, que muestra 7 etapas por las cuales uno, es como una metáfora, 7 estadios o 7 etapas por las cuales uno termina acercándose a Dios. Es como si usted entrara a un castillo y allá en el último laberinto, allá está el Señor al final esperándonos. Y ella hablaba de la importancia de nosotros renunciar al pecado, a las cosas del mundo, soportar las tentaciones y sobre todo orar y obedecer la palabra de Dios para un día encontrarnos con Él. Es admirable ese libro, se lo recomiendo. Pero mire lo que dice la Nueva Traducción: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, me aman. ¿Me está escuchando? Son los que me aman. Olvídense de ese cuento que no es solamente, es el tema de la adoración. La adoración no es aquí. La gente piensa que adorar es cantar. Esto hace parte, esto es una forma de adoración. Pero la adoración empieza realmente en el corazón. Porque Jesús se lo enseñó a la mujer samaritana. Jesús le dijo: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. En el corazón del alma. Y realmente el amar a Dios no es cantar una canción que diga te amo. Solamente te amo. Diga de ser que le me te amo. Ay. Y cantamos y lloramos, echamos la buena llorada y amamos a Dios. Y cuando salimos de ahí, vivimos como nos da la gana. La Biblia dice que el que ama realmente al Señor lo demuestra con hechos, guardando sus mandamientos. Amén. Un mandamiento dice que hay que honrar al padre y a la madre. No puede un hijo decir que ama a Dios si no honra a su padre y a su madre. Amén. No puedo decir que amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Cuando dice la Escritura que los que guardan sus mandamientos, dice, me aman verdaderamente a mí.
Yo creo que las mujeres le exigen, ¿verdad?, al marido. No solamente es una flor, ¿sí o no? No solamente es una serenata. Eso está bien, no estoy diciendo ahora porque después me meten problemas con las mujeres. No está mal el chocolate, ¿verdad?, la salida a comer. No está mal esos detalles. Pero el amar a la esposa implica serle fiel a ella, ¿verdad? Honrarla, respetarla. Creo que para la mujer es más importante eso, ¿verdad? Eso sin descuidar lo otro. Si me amas, ve y haz lo que yo te estoy enseñando. Si me amas, vive lo que predicas. Si me amas, guarda lo que dice mi palabra. Es doloroso, es duro. Todo lo que está escrito aquí no es fácil. Pero cuando yo lo hago, demuestro que amo realmente a Dios. ¿Me está escuchando? Dios no se gana con carticas de amor. Olvídese ese cuento y que le escribiendo por ahí conocí a un joven cristiano, hermano, baterista. Lo conocimos desde pequeño en la iglesia y por ahí lo vi, ahora es mono y tiene un tatuaje aquí. Todo tatuado. Y entonces le preguntamos, ay, vea que ay, ¿tú qué te pasa? Ahora hay que con tatuaje después de viejo. No, lo que pasa es que esto es para acercarme a los jóvenes y ganármelos. Y después se puso otro por acá. La palabra de Dios no necesita de nada de eso. Necesita que cuando yo le hable a alguien de Dios, Dios se refleje en mi vida. ¿Me está escuchando? Que la gente vea a Cristo. Si yo trabajo en una empresa, la gente diga, esa persona es diferente. Esa persona tiene algo especial, porque yo lo he escuchado, hermano. Esa persona, algo hay en ella. No es igual, algo tiene de especial. ¿Por qué? Porque tiene la gracia de Dios en su vida. Porque vive lo que está predicando, hermanos. Pero si yo en mi trabajo vivo como me da la gana, hago lo que me da, llego tarde, me voy temprano, enamoro a las compañeras, o las compañeras chicanean con los compañeros, hago lo que me da la gana, trabajo mal, hago mal mis labores. ¿Qué pasa, iglesia? La gente ni siquiera va a saber que soy cristiano. Y mucho menos el día que yo los invite a la iglesia me van a creer. Y le dice, porque me aman a mí, mi Padre los amará, y los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Escúcheme esto. ¿Quiere conocer al Señor? Yo creo que debe ser un deseo. Guarde su palabra. Porque la Biblia dice que el que guarda su palabra, el Señor vendrá. ¿Sabe qué dice? Yo vendré y me manifestaré a Él. Porque esto no es una religión. Esto se trata de una comunión, de una revelación de Dios a mi vida. ¿Sabe una cosa que yo he aprendido? Que Dios tiene el deseo de ser conocido por ustedes. Dios quiere que nosotros, es un deseo de Dios que yo le conozca. Y me pone una condición, me dice, guarda mi palabra y yo te voy a visitar. Me voy a revelar a tu vida. El 22, por favor. El 23, perdón. Todos los que aman, ¿qué dice? Harán lo que yo diga. Y mi Padre vendrá y los amará y vendremos a vivir con ustedes. Termina, por favor. El que no me ama, ¿qué dice? No me obedece. Y recuerde, mis palabras no son mías. Los que les abro proviene del Padre que me envió. ¿Está claro? Aquí no hay misterios. Aquí no hay fórmulas mágicas, ni canciones especiales, ni vamos a apagar la luz. Apaguemos las luces para que todo se vea como, no, eso no funciona, hermano. Guarde la palabra y Dios se va a revelar a su vida. Amén, iglesia. Colócate de pie, vamos a darle gracias al Señor.
Guarda la palabra. Dile que está a tu lado. Obedece la palabra. ¿Escuchas? Qué bueno que escuches. Qué bueno que escuches y que veas. Porque la palabra de Dios ya no solamente se escucha, sino se ve. Se lee. Pero ahora, Jesús le preguntó en la parábola del buen samaritano a los discípulos, recuerda, la del buen samaritano, cuando un hombre es herido que descendía de Jerusalén a Jericó y lo dejaron medio huerto por ladrones. Y pasó, ¿quién fue el primero que pasó? Un sacerdote. Y siguió de largo, y luego pasó un levita y también siguió de largo. Pero dice la Biblia que pasó un samaritano y fue movido a misericordia y lo cargó, lo llevó al mesón y pagó para que lo atendieran. Y Jesús pregunta, ¿quién es el prójimo de los tres? Y la gente dijeron, el que hizo uso de la misericordia. Y Jesús le dice, ahora ¿saben qué? Vayan ustedes, ¿y qué? Y hagan lo mismo. Sal de aquí a hacer lo que está aquí. Si no, estamos perdiendo no solo el tiempo, el alma. Estamos perdiendo la oportunidad de ir al cielo, que es nuestra meta, creo yo. Señor, te agradecemos en este día por todas tus bendiciones, por tu palabra, Dios. Tenemos a quién obedecer y a qué obedecer. Antes no sabíamos y de forma ignorante preguntábamos ¿cuál es la verdadera religión? O decíamos de forma necia, soy bueno y no necesito ninguna religión. Pero ahora todos los que estamos aquí somos responsables, porque tenemos en nuestras manos, en nuestros oídos y en nuestro corazón la palabra de verdad. La Biblia dice que es columna y baluarte. Señor, en este día te pedimos que nos ayudes a obedecerla, a no ser oidores olvidadizos, sino a ponerla en práctica. Porque hoy día Cristo necesita hombres y mujeres, no que solo que se congreguen y vengan a la iglesia y sean cristianos y oigan alabanzas y tengan camisetas con mensajes de Dios. No, hoy día se necesitan hombres y mujeres que pongan en práctica la palabra de Dios, que la vivamos, que la mostremos al mundo. Como dice Pablo, que somos cartas, epístolas abiertas a los hombres. Todo el tiempo, dice tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a salir de aquí y hacer lo mismo. Ponerla en práctica, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que cambies nuestro corazón, porque ahí es donde está el problema. Cambia nuestra alma, Señor. Transfórmanos y ayúdanos a ser, Dios, hombres y mujeres que vivamos conforme a la palabra de Dios y que la amemos más que a las cosas de este mundo, más que a las cosas materiales, más que a la diversión y la distracción que hay en este mundo, que amemos la palabra del Dios vivo que permanece para siempre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por las peticiones y oramos para despedir, amados hermanos. ¿Cuándo trajeron una petición? Disculpe.